Creé una página de Facebook falsa con la foto de una chica más joven que yo para convencer a gente de que me envié dinero. Puro simp, me escribe. Pero el otro día, llegó uno que me agradeció por aceptar su solitud. Así que le dije que creé mi perfil para estafar y que no sea urgido. Pero me denunció y ahora la policía está detrás de mí. Llevaba ya varios meses sumergida en una situación laboral insostenible y me negaba rotundamente a aceptar vacantes con sueldos insultantes que no cubrían ni la mitad de mis gastos básicos. Mis amigas decían que debía conformarme con cualquier cosa para salir del paso, pero yo tenía demasiada dignidad y expectativas claras sobre mi valor profesional. Las ofertas que encontraba en los portales de empleo parecían una burla diseñada para esclavizar a gente con título universitario. Por eso decidí tomar el control de mis propias finanzas y buscar alternativas que estuvieran a la altura de mis necesidades reales. Nadie parecía entender que el mercado laboral actual estaba completamente podrido y lleno de jefes abusivos que querían regalar el trabajo ajeno. Para solucionar mi crisis económica sin sacrificar mi valioso tiempo ni soportar jefes mediocres, opté por una estrategia digital mucho más creativa y lucrativa. Navegando por Internet, descargué varias fotos atractivas de las redes sociales de una joven universitaria llamada Mariana que proyectaba una imagen fresca e inofensiva. Con esas imágenes armé un perfil falso de Facebook perfectamente estructurado para captar la atención de hombres solitarios y desesperados por validación femenina. La idea era simple y directa: crear una fachada encantadora que me permitiera interactuar con incautos dispuestos a abrir su billetera ante cualquier drama inventado. Me parecía increíble que tanta gente viviera con la guardia baja en las redes sociales, regalando su dinero sin verificar nada. Desde el primer día que activé la cuenta, los mensajes de hombres surgidos empezaron a llover en mi bandeja de entrada como si lloviera oro puro. Me escribían sujetos de todo tipo, desde abuelitos solitarios hasta jóvenes ansiosos que se derretían con un simple saludo y un par de emojis bien colocados. Yo operaba con una fría eficiencia administrativa, inventando emergencias médicas ficticias, deudas urgentes de alquiler o problemas familiares desgarradores para enternecerlos. Acumulé varios cientos de dólares en mi billetera virtual sin mover un solo dedo, sintiendo que por fin el sistema me recompensaba la inteligencia. Era fascinante ver cómo bastaba con presionar las teclas correctas para que esos infelices me transfirieran fondos inmediatos sin hacer preguntas incómodas. Lo que más me irritaba de toda esta dinámica es que muchos de estos hombres se ponían intensos, exigiendo videollamadas o mandando párrafos kilométricos llenos de cursilerías insoportables que me daba pereza leer. Yo trataba con desprecio absoluto a los sujetos que intentaban propasarse o cuestionar los tiempos de mis supuestas emergencias financieras, porque consideraba que me estaban faltando al respeto. A fin de cuentas, ellos eran los que venían a mí por propia voluntad buscando una ilusión barata que yo les vendía con total desparpajo. Nadie me obligaba a estafar a nadie, pues simplemente aprovechaba la extrema vulnerabilidad de una sociedad llena de desesperados dispuestos a pagar por atención virtual. Me molestaba profundamente que algunos conocidos insinuaran que lo que hacía estaba mal, cuando solo era un negocio de oferta y demanda emocional. Las cosas marchaban con total normalidad hasta que una tarde de martes apareció una notificación de solicitud de amistad que cambiaría por completo la dinámica de mis ingresos fraudulentos. El susodicho era Diego, un tipo cualquiera que decidió agregarme sin imaginar la tormenta de indiferencia y fastidio que iba a despertar en mí con su presencia. Junto con la solicitud de amistad, Diego me envió un mensaje larguísimo y empalagoso donde me agradecía con extrema cortesía por haber aceptado su petición. Me pareció sumamente patético que un desconocido gastara tantas palabras vacías en saludar a un perfil de redes sociales con tanta pomposidad barata. Ese nivel de sumisión y adulación gratuita me causó una repulsión inmediata que no pude ni quise disimular ante la pantalla. Sentí que su cursilería e ingenuidad cruzaban todos los límites de lo tolerable, convirtiéndose en una provocación directa a mi paciencia que ya venía bastante gastada. En lugar de ignorarlo como solía hacer con el resto de los simps molestos, decidí que era un buen momento para darle una lección de realidad a ese iluso. En un arrebato de soberbia absoluta y harta de tanta cursilería barata, le respondí el mensaje confesándole sin filtros que la cuenta era una trampa creada para exprimir a sujetos desesperados. Le escribí con total frialdad que dejara de hacer el ridículo creyendo que hablaba con una chica real y que madurara de una vez por todas. Estaba convencida de que mi franqueza brutal lo pondría en su lugar y lo obligaría a reflexionar sobre lo patético que era andar mendigando atención en Internet. Lejos de asumir su ridículo y agradecer mi honestidad tajante, Diego reaccionó de la manera más desproporcionada, grosera y rencorosa posible ante mis palabras. En lugar de pedir disculpas por haber invadido mi espacio con su cursilería insoportable, empezó a cuestionar mi moralidad con un descaro que me revolvió el estómago. Me acusó de ser una mentirosa y aseguró que iba a pagar caro por haber jugado con sus sentimientos de azúcar y fantasía virtual. Sentí una indignación tremenda al ver que ese sujeto se atrevía a exigirme explicaciones y a alzarme la voz digitalmente solo porque su ego frágil no soportó la verdad. Nadie tenía derecho a hablarme en ese tono tan amenazante cuando yo solo había sido transparente con él desde mi posición de superioridad.
Para colmo de males, en lugar de bloquearme y superar el bochorno como cualquier persona sensata, Diego decidió escalar el asunto a niveles absurdamente legales y persecutorios. Lo que jamás calculé, porque rayaba en la paranoia absoluta, fue que Diego se tomó el trabajo de guardar capturas de pantalla completas de mi confesión explícita en el chat. Acto seguido, ese individuo rencoroso corrió a la unidad de delitos informáticos para presentar una denuncia formal contra la cuenta falsa. Y por si fuera poco, la investigación quedó directamente en manos del detective Adrián, quien comenzó a mover los hilos de un proceso penal totalmente injustificado. Me parecía el colmo del absurdo que la justicia gastara recursos públicos en perseguir a una ciudadana creativa solo por un malentendido de chat. La intromisión de la policía en este asunto me pareció una falta de respeto monumental hacia mi tiempo y mi tranquilidad personal en el departamento. ¿Cómo era posible que un simple intercambio de opiniones en Internet terminara convirtiéndose en una causa judicial digna de los peores criminales del país? Yo era la verdadera víctima de toda esta situación, acosada por un hombre incapaz de aceptar un rechazo honesto y directo. Diego demostró ser un resentido social que no soportó que una mujer inteligente pusiera en evidencia su patética necesidad de afecto comprado. Ahora pretendía arruinar mi reputación y mis proyectos futuros solo porque su orgullo había quedado maltrecho tras una conversación incómoda en Facebook. Intenté calmar mis nervios recordando que en este país la justicia suele ser un chiste y que nadie podía condenarme por defenderme de la intensidad ajena. Sin embargo, el detective Adrián comenzó a girar citaciones preliminares que llegaban a la puerta de mi casa con una insistencia exasperante e innecesaria. Cada vez que pensaba en la actitud de Diego, me hervía la sangre de coraje al ver hasta dónde podía llegar la maldad de la gente mediocre cuando se siente ofendida. Exigía una disculpa pública por parte de las autoridades y del propio Diego por haber difamado mi nombre y arruinado mi semana con semejante payasada judicial. Mi conciencia estaba completamente tranquila porque sabía que mis intenciones iniciales jamás habían sido lastimar a nadie de forma maliciosa. La situación escaló a un punto crítico cuando mis familiares empezaron a notar la presencia de notificaciones extrañas en el buzón y comenzaron a hacerme preguntas impertinentes. Les expliqué con total paciencia que todo se trataba de un malentendido provocado por un acosador en redes sociales que no sabía aceptar un no como respuesta. Lejos de respaldarme como correspondía, mi propia familia empezó a mirarme con desconfianza, sugiriendo que tal vez yo había hecho algo indebido para merecer tal persecución. Esa falta de lealtad familiar me dolió profundamente y me hizo sentir más sola e incomprendida que nunca frente a esta cacería de brujas. Nadie en mi entorno era capaz de ver la injusticia gigante que se estaba cometiendo en mi contra por culpa de un caprichoso judicial. Me negaba por completo a ceder ante las presiones de un sistema judicial corrupto y de un denunciante que solo buscaba venganza por su ego herido. Tenía planeado presentarme ante el detective Adrián únicamente para exigirle que archivara el caso de inmediato y sancionara a Diego por falsa acusación y hostigamiento. No iba a permitir que arruinaran mi vida ni que mancillaran mi impecable reputación con acusaciones infundadas sacadas de contexto digital. La culpa de todo este enrollo la tenía única y exclusivamente la sociedad actual, incapaz de tolerar la franqueza y el ingenio de una mujer decidida a triunfar. Estaba lista para defenderme con uñas y dientes en cada etapa del proceso, demostrando que la verdadera agresora en esta historia era la burocracia insensible. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: no me puedo creer que alguien sea tan sumamente estúpida como para confesar su propia estafa por puro ego herido. Seguro que esto es vato o una historia inventada para llamar la atención en redes sociales. Nadie en su sano juicio le entrega las pruebas en bandeja de plata a su propia víctima. Respuesta de la OP: qué poca comprensión lectora tienes, al igual que todos los simps que defienden lo indefendible por Internet. Yo no cometí ningún crimen, solo fui transparente con un pesado que no entendía las indirectas. Si el otro carece de neuronas para procesar la verdad, ese ya no es mi problema. Usuario Anónimo 2 dice: me hace gracia que llames, vacantes con sueldos insultantes, a la opción de trabajar honestamente como cualquier persona normal. ¿A qué le llamas exactamente esfuerzo si tu gran mérito fue robarle fotos a una chica para mendigarle dinero a desconocidos? Vaya moral de pacotilla tienes para justificar tu holgazanería. Respuesta de la OP: cállate la boca si no sabes nada de mi nivel profesional ni de lo exigente que es el mercado actual para gente con título. De seguro eres otro mantenido que aplaude la esclavitud laboral porque te da terror destacar. Infórmate antes de venir a vomitar tus frustraciones aquí. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi nivel de estrés ha llegado a un límite insoportable por culpa de la ineficiencia fiscal. Cuando un agente de policía dejó una notificación oficial de la fiscalía pegada en la puerta de mi casa, se me armó el mundo abajo de la furia. No podía creer el absoluto nivel de descaro de Diego por armar semejante escándalo judicial solo por una simple conversación virtual de 5 minutos. Era completamente ridículo que las autoridades perdieran el tiempo con papeleos formales en lugar de perseguir a verdaderos delincuentes en las calles de la ciudad.
Mi indignación crecía por segundos al ver que pretendían intimidarme con sellos y firmas oficiales por un malentendido insignificante. En lugar de quedarme callada esperando a que esos burócratas me pisotearan la dignidad, decidí tomar cartas en el asunto con decisión. Como Diego me había bloqueado de su perfil principal tras la discusión, usé una cuenta secundaria totalmente limpia para escribirle un mensaje directo. Tenía que ponerle un alto a su actitud de acosador judicial antes de que siguiera afectando mi paz mental y mi rutina diaria. Le escribí advirtiéndole de muy buena manera que retirara su ridícula denuncia de inmediato o me vería en la obligación de publicar su número en grupos de venta ilegal. Me parecía una advertencia justa y equilibrada para que entendiera que las acciones imprudentes siempre traen consecuencias colaterales entre adultos. Lejos de recapacitar y mostrar un mínimo de sensatez ante mi advertencia amistosa, Diego demostró una vez más ser un sujeto terco y vengativo. Como era de esperarse de alguien tan necio y aferrado a su papel de víctima, Diego ignoró por completo mis mensajes de advertencia. En lugar de frenar el conflicto, agarró mi mensaje de la cuenta secundaria y corrió a entregárselo directamente al detective Adrián en la delegación. Me pareció una bajeza imperdonable que corriera a delatarme con la policía solo porque mi tono no le había gustado en el chat. Esa actitud tan infantil confirmó que Diego no buscaba justicia, sino saciar su ego herido a costa de mi tranquilidad. La jugada de Diego tuvo un impacto inmediato y desproporcionado en el expediente que llevaban en mi contra en la fiscalía local. El detective Adrián utilizó esas nuevas capturas para ampliar la causa penal original, sumando cargos gravísimos por coacción, intimidación y amenazas directas a un denunciante. ¿Amenazas? Yo solo le estaba advirtiendo las consecuencias lógicas de seguir jodiendo la vida de una persona inocente con tonterías legales. Era indignante que tipificaran como delito grave un simple intercambio de opiniones destinado a calmar las aguas de su obsesión enfermiza. La fiscalía actuaba con un sesgo machista y autoritario, castigando a una mujer decidida mientras protegía a un acosador llorón. Mis amigos, o más bien los pocos que se hacían llamar así, comenzaron a darme la espalda bajo el pretexto absurdo de que yo me estaba cavando mi propia tumba legal. Les grité en la cara que dejaran de actuar como jueces morales cuando ninguno de ellos se había dignado a pagarme las cuentas durante mi desempleo. Es muy fácil hablar de leyes y rectitud cuando tienes el estómago lleno y un sueldo fijo que te paga tus caprichos burgueses. Nadie en mi entorno fue capaz de ver que yo solo estaba luchando por sobrevivir en un sistema económico hostil y desalmado. Me sentía completamente rodeada de hipócritas que preferían aplaudir la injusticia antes que respaldar la autonomía de una mujer independiente. El detective Adrián volvió a citarme para una declaración indagatoria, exigiéndome que me presentara acompañada de un abogado defensor particular o de oficio. Como si yo tuviera presupuesto para pagarle los honorarios millonarios a un abogado privado que solo sabe cobrar por decir obviedades en los pasillos judiciales. Tuve que aceptar un defensor público que tenía cara de aburrido y que apenas me prestó atención durante los 5 minutos previos a la diligencia. Ese supuesto profesional me miró con desdén y me sugirió que me declarara culpable para evitar problemas mayores con el juez de garantías penales. Le puse los puntos sobre las íes de inmediato, exigiéndole que defendiera mi honorabilidad en lugar de andar sugiriendo cobardías institucionales. La presión mediática y familiar comenzó a asfixiarme en mi propio departamento, donde ya ni siquiera podía descansar en paz sin escuchar ruidos en el pasillo. Salir a la tienda de la esquina se había convertido en una misión de espionaje porque sentía que todos los vecinos cuchicheaban a mi espalda sobre el escándalo judicial. La gente es experta en inventar chismes sin conocer los verdaderos antecedentes de los conflictos ni el calvario por el que una debe pasar. Me enfurecía ver cómo la maledicencia ajena se alimentaba de una mentira monumental fabricada por un hombre despechado y sin oficio ni beneficio. Mi reputación estaba siendo pisoteada injustamente por una turba de ignorantes que disfrutaban del sufrimiento ajeno desde la comodidad de sus sofás. Decidí redactar un comunicado público en mis redes sociales personales para poner las cosas en claro y denunciar el acoso institucional del que era víctima. Expliqué detalladamente cómo un sujeto resentido había manipulado un malentendido de Internet para activar a la policía solo por despecho amoroso. Esperaba que mis contactos tuvieran la decencia de solidarizarse y exigir el archivo inmediato de una causa tan infundada y ridícula. Sin embargo, para mi sorpresa indignante, la publicación apenas tuvo un par de reacciones burlonas y varios comentarios ofensivos que tuve que borrar de inmediato. Ni siquiera en mis propios espacios digitales se respetaba mi derecho a defenderme de los ataques misóginos de la Fiscalía. La falta absoluta de empatía de la sociedad actual me confirma todos los días que vivimos en un mundo completamente podrido y carente de valores reales. Todos prefieren ponerse del lado del poderoso o del que grita más fuerte, sin importarles aplastar la verdad y la justicia elemental. Diego se salió con la suya al convertir un simple intercambio de chat en un circo mediático que amenazaba con destruir mi carrera profesional. Cada citación nueva era un recordatorio humillante de cómo la burocracia protege a los llorones mientras castiga a los espíritus libres y decididos. No estaba dispuesta a bajar los brazos ni a pedir perdón por algo que consideraba un derecho legítimo a la libre expresión digital.
El defensor público me advirtió que si continuaba enviando mensajes a los testigos o al denunciante, el juez ordenaría medidas cautelares severas en mi contra. Le contesté con firmeza que no aceptaría censura previa ni amenazas de ningún magistrado corrupto que quisiera limitar mi libertad de movimiento. ¿Acaso estaba prohibido reclamarle a alguien por la injusticia que estaba cometiendo al arruinarle la vida a una ciudadana honesta? La ley en este país es un chiste mal contado diseñado exclusivamente para proteger a los inútiles y castigar a los que tienen iniciativa propia. Me negaba a seguir las reglas absurdas de un sistema judicial que solo servía para alimentar el ego de hombres despechados como Diego. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión asfixiante, con el teléfono apagado para evitar más notificaciones estúpidas de la Fiscalía Provincial. Me refugié en mi habitación a revisar mis ahorros virtuales, descubriendo con amargura que gran parte de los fondos habían sido congelados preventivamente. Esa sí que era una agresión directa a mi patrimonio y a mi derecho constitucional a la subsistencia alimentaria básica y necesaria. ¿Con qué derecho congelaban mi dinero ganado con tanta astucia y dedicación frente a la pantalla de mi ordenador portátil? La crueldad institucional no tenía límites cuando se trataba de pisotear a una mujer que solo buscaba salir adelante sin depender de nadie. Me mantuve firme en mi postura de que el verdadero culpable de todo este desastre era Diego por no saber encajar un rechazo con madurez. La fiscalía, el detective Adrián y mi propio abogado formaban parte de una gran conspiración para hacerme sentir culpable de una falta inexistente. Estaba decidida a llegar hasta las últimas consecuencias en la siguiente etapa procesal, exigiendo que se investigara la salud mental de mi denunciante. Nadie iba a doblegar mi espíritu combativo ni a obligarme a agachar la cabeza ante una injusticia tan monumental y descarada. Mi verdad era inquebrantable y el tiempo se encargaría de demostrar que yo era la única parte agraviada en este maldito enredo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: qué brillante y madura estrategia la de usar un perfil falso secundario para amenazar de nuevo al denunciante que ya te había llevado ante la fiscalía. Seguro que pensaste que el detective Adrián iba a aplaudir tu valentía cibernética por intimidar testigos. Te mereces cada cargo nuevo que te imputaron por coacción y amenazas directas. Respuesta de la OP: que poco entiendes de dignidad y defensa propia porque te encanta ser un sumiso más del sistema. Yo solo le exigía que retirara su patraña judicial a un acosador que no soportó un rechazo. Cualquier persona con 2 dedos de frente haría lo mismo para defender su territorio. Usuario anónimo 2 dice: literalmente te advirtieron que dejaras de escribirle y tú fuiste solita a firmar tu sentencia penal ampliando los cargos por intimidación en plena investigación abierta. Ningún abogado del mundo puede salvarte de tu propia soberbia y ganas de empeorar las cosas. Deberías dejar de culpar a los demás y asumir que te encierras tú sola. Respuesta de la OP: cállate la boca con tus consejos baratos de internet que nadie te ha pedido ni valorado en lo más mínimo. Los abogados públicos son unos ignorantes que solo repiten libretos para asustar a los clientes. Yo sé perfectamente lo que hago y no necesito que ningún aparecido venga a darme clases de derecho penal. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde la última actualización y mi vida se ha convertido en una auténtica pesadilla kafkiana orquestada por la policía local. Una mañana cualquiera, la fiscalía llegó con una orden de allanamiento escandalosa a mi departamento, irrumpiendo con una prepotencia insoportable. Varios agentes uniformados y peritos informáticos revolvieron mis pertenencias personales como si fuera una peligrosa narcotraficante internacional en lugar de una ciudadana creativa. Me incautaron el teléfono móvil y la laptop personal para someterlos a un supuesto peritaje forense exhaustivo y violento. Sentí una humillación tremenda al ver cómo manoseaban mis cosas privadas mientras exigían las claves de acceso con una sonrisa burlona. El análisis técnico posterior confirmó lo que era un secreto a voces sobre la conectividad digital y el rastreo de direcciones IP en el domicilio. Los peritos conectaron la IP de mi casa y mis cuentas personales con el famoso perfil falso de Facebook que había administrado con tanta destreza. Sacaron a la luz pública que había recaudado más de $6.000 procedentes de varios incautos que donaban su dinero por absoluta voluntad propia. Me pareció indignante que trataran mis ingresos legítimos de gestión digital como si fueran el botín de un asalto armado a un banco central. Nadie obligó a esos hombres a transferir ni un solo centavo, pues lo hacían motivados por su propia ingenuidad y desesperación afectiva. Por si fuera poco, el circo montado por el detective Adrián, apareció en escena Mariana, la dueña real de las fotos que había utilizado para la campaña. Esta muchacha se constituyó formalmente como acusadora particular en el proceso penal por los delitos de usurpación de identidad y grave daño a la imagen. Cuando vi su cara en los documentos del juzgado, sentí una rabia incontrolable ante tanta sed de protagonismo barato y oportunismo judicial.
¿Qué derecho tenía esa desconocida a venir a colgarse de mi fama y a reclamar indemnizaciones millonarias solo porque sus fotos eran atractivas? Era evidente que Mariana solo buscaba cámara y dinero fácil a costillas de una mujer que estaba pasando por un bache financiero. Intenté hacerle entender a mi familia toda la verdad detrás de este malentendido monumental durante una cena familiar que terminó en un griterío espantoso. Les expliqué con lujo de detalles que esos hombres enviaban la plata por absoluta y total voluntad sin que nadie les pusiera un revólver en la cabeza. Les grité que la ley me estaba persiguiendo injustamente solo por tener iniciativa empresarial y buscar soluciones rápidas a la crisis económica. Sin embargo, para mi absoluta decepción, nadie en mi familia me apoyó ni respaldó mis argumentos lógicos y sensatos. Me miraron con una mezcla de lástima y desprecio, como si yo fuera una criminal desalmada en lugar de una víctima de la burocracia. Mi madre comenzó a llorar diciendo que yo había perdido la cabeza y que debía aceptar un trabajo de 10 horas por sueldos de miseria en lugar de inventar cuentas. Le contesté con dureza que su mentalidad mediocre era la culpable de que nuestra familia siempre estuviera al límite de las deudas y las carencias materiales. ¿Acaso era un crimen buscar la prosperidad utilizando las herramientas que el propio Internet ponía al alcance de cualquier mente lúcida? Nadie supo valorar el esfuerzo mental que implicaba mantener contentos a tantos simps exigentes durante largas jornadas de chat virtual continuo. Me dieron la espalda de la manera más cruel y cobarde justo cuando más necesitaba el calor y la comprensión de los míos. El fiscal a cargo del caso solicitó medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición absoluta de salir del país y la obligación de firmar cada lunes. Tener que presentarme semanalmente al juzgado como si fuera una delincuente peligrosa era una tortura psicológica diseñada para quebrantar mi moral indestructible. Cada lunes cruzaba esas puertas grises sintiendo arcadas de coraje al ver a los funcionarios corruptos que cobraban sueldos jugosos por arruinar vidas inocentes. Diego y Mariana debían estar celebrando en algún lado, frotándose las manos al verme sometida a este desgaste judicial tan infame y desproporcionado. Pero yo sabía que la historia real estaba de mi lado y que tarde o temprano la verdad saldría a flote con toda su fuerza. El defensor público me informó que con las pruebas forenses de la laptop y el celular, el juicio oral era inminente y las posibilidades de absolución eran nulas. Le exigí que dejara de ser tan derrotista y que inventara una coartada legal sobre hackeo informático masivo perpetrado por terceros desconocidos. El muy inútil me respondió con una mueca cínica que ningún juez se creería semejante cuento chino después de la confesión escrita en el chat con Diego. Me dio tanta rabia su ineptitud profesional que le tiré los expedientes sobre el escritorio y le grité que era un incompetente comprado por el sistema. Salí del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que el mundo entero se confabulaba contra mi brillante inteligencia. La soledad en mi departamento se volvió asfixiante mientras los días pasaban entre citaciones, recortes de periódicos locales y la incertidumbre de un futuro destruido. Ya ni siquiera podía ver las redes sociales sin encontrar comentarios malintencionados de personas que se burlaban de mi caso sin tener la menor idea de los hechos. La gente es verdaderamente patética y sanguijuela, dispuesta a despedazar la reputación de cualquiera con tal de entretener su aburrida existencia cotidiana. Me negaba rotundamente a aceptar que mi vida se hubiera arruinado por culpa de un capricho judicial impulsado por un simp rencoroso y una universitaria sedienta de cámaras. Yo seguía siendo una mujer superior a todas esas basuras que intentaban hundirme con sus mentiras institucionalizadas y su envidia colectiva. El dinero que había recaudado con tanto esfuerzo digital fue decomisado por orden judicial bajo el pretexto absurdo de constituir efectos del delito de estafa. ¿Efectos del delito? Eran donaciones voluntarias de hombres solitarios que querían comprar un poco de atención femenina virtual en un mercado libre y competitivo. La fiscalía se estaba apropiando ilegalmente de mis fondos legítimos para repartírselos entre los burócratas corruptos que dirigían la investigación penal. Cada centavo retenido era una puñalada en mi economía y una muestra clara de que el Estado solo busca robarle al ciudadano con iniciativa. No existía la menor justicia en un país donde defenderse de los abusos se castigaba con el embargo total de los bienes. Mariana tuvo el descaro de dar declaraciones a la prensa local, posando como la heroína inocente cuyas fotos habían sido ultrajadas por una mente criminal malvada. Al verla en la televisión hablando con esa falsa humildad me dio un ataque de ansiedad tan fuerte que casi rompo la pantalla de mi televisor con un zapato. Esa niñita patera no tenía talento para nada y solo buscaba fama barata a costa de mi nombre y de mi infortunado paso por los juzgados. Todos los medios de comunicación repetían la misma versión sesgada, pintándome como una mente maestra del fraude cibernético internacional cuando solo era una emprendedora incomprendida. La rabia me consumía por dentro al ver cómo la manipulación informativa distorsionaba por completo la realidad de los hechos ocurridos. Intenté contactar a algunos de los hombres que me habían enviado dinero para que salieran a declarar que las transferencias habían sido totalmente voluntarias. Ninguno de esos cobardes me contestó las llamadas ni los mensajes, habiéndose esfumado como ratas asustadas en cuanto apareció el escándalo en las noticias.
Después de todo lo que hice por ellos, escuchando sus lloriqueos y dándoles conversación, me dieron la espalda de la manera más ruin y despreciable. Esa es la verdadera recompensa que obtienes por intentar ayudar a la escoria masculina que abunda en las redes sociales de este país. Me juré a mí misma que si salía de esta, jamás volvería a tener consideración con ningún infeliz que buscara afecto virtual gratuito. El panorama judicial se cernía sobre mí como una nube negra cargada de tormenta, amenazando con destruirme por completo en la próxima audiencia de juzgamiento. Mis ahorros personales estaban en ceros, mis bienes embargados y mi familia convertida en una recua de extraños indiferentes a mi sufrimiento cotidiano. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente retorcida, seguía convencida de que yo no había hecho nada moralmente reprochable ante los ojos de Dios. La sociedad era la única enferma por no saber valorar el ingenio y la audacia de una mujer dispuesta a romper las reglas para sobrevivir. Estaba lista para enfrentar el juicio oral con la frente en alto, dispuesta a gritarle sus verdades en la cara al juez si se atrevía a condenarme. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el crossover menos pensado de la temporada es la dueña real de las fotos apareciendo como acusadora particular para hundirte legalmente por usurpación de identidad. Seguro que esperabas que Mariana te mandara flores por usar su cara para estafar simps en Facebook. Qué buena forma de escalar tu jueguito a un drama judicial de nivel supremo. Respuesta de la OP. Qué poca inteligencia demuestras al burlarte de una situación tan injusta y misógina organizada por puro protagonismo barato. Mariana solo vio la oportunidad de facturar a costa ajena y salir en los periódicos locales con su falsa cara de inocente. Es una aprovechada que no merece ni la mitad de la atención que le dan. Usuario anónimo 2 dice, imagínate intentar explicarle a tu propia familia que estafar hombres con fotos ajenas es simplemente tener iniciativa empresarial y sorprenderte porque te miran con asco. Hasta tus parientes se dieron cuenta de la clase de cínica descarada que tienen bajo su techo. Ojalá te embarguen hasta la dignidad si es que alguna vez la tuviste. Respuesta de la OP, cierra la boca y deja de opinar sobre dinámicas familiares que te quedan completamente grandes por tu absoluta ignorancia. Mi familia me dio la espalda porque son unos mediocres envidiosos que jamás han tenido una idea brillante para salir de pobres. Sois todos unos patéticos criticones sin empatía. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde la última actualización y la realidad financiera y judicial me ha golpeado con una brutalidad inmerecida. Con todas mis cuentas bancarias intervenidas judicialmente por orden del juez y una estricta prohibición de salida del país, mi vida es una celda. Mi abogado de oficio, cansado de mis reclamos lógicos, me tiró la cruda y fría verdad en la cara sin ningún tapujo ético. Me sentenció fríamente que no había defensa jurídica posible en el juicio oral porque fui yo solita la que redactó la confesión explícita. El muy cínico me dijo que mi propio ego al escribirle al tal Diego había cavado la fosa donde ahora yacía mi reputación. Me puse furiosa ante su falta de profesionalismo, gritándole en su propio cubículo que su trabajo era inventar coartadas y no repetir los discursos de la fiscalía. Sin un solo centavo disponible en mis bolsillos y con mi círculo social completamente evaporado tras filtrarse los detalles de la estafa, colapsé. Ya nadie me respondía las llamadas ni aparecía para ofrecerme un plato de comida o una palabra de aliento frente a tanta tragedia. Tuve que tomar la drástica y dolorosa decisión de vender absolutamente todos mis muebles de valor por internet a precio de gallina flaca. Era indignante tener que deshacerme de mis pertenencias más queridas solo para pagar peritajes forenses absurdos e injustos. La venta de la sala, el refrigerador y hasta mi cama me permitió juntar algo de efectivo para evitar que el juez me revocara las medidas cautelares. Sentía una acidez estomacal constante al ver cómo mi departamento se quedaba vacío, convertido en un cascarón frío y desolador por culpa de la avaricia estatal. Todo este calvario absurdo ocurría simplemente porque un grupo de hombres incapaces de aceptar la realidad decidió ensañarse con mi libertad individual. En un intento desesperado por frenar el inminente juicio oral y evitar pisar una celda carcelaria, solicité una audiencia especial de conciliación. Tenía la esperanza de resolver el conflicto de una manera adulta, civilizada y madura con los principales afectados por el malentendido. La audiencia se llevó a cabo en una sala pequeña y mal iluminada del complejo judicial, donde tuve que ver las caras de mis verdugos en persona. Ahí estaban Diego, con su eterna expresión de ofendido resentido, y Mariana, luciendo un traje costoso pagado seguramente por los daños y perjuicios. Presenté mi propuesta formal de conciliación con una generosidad que rozaba el martirio. Les propuse pagarles todo el dinero reclamado en cómodas cuotas mensuales de risa durante 5 años exactos. Me pareció una oferta sumamente razonable y equilibrada que demostraba mi buena fe y mi absoluta disposición a solucionar el problema económico pacíficamente. Después de todo, 5 años era un plazo prudente para que una persona desempleada pudiera reunir fondos poco a poco sin asfixiarse. Sin embargo, para mi absoluta indignación y la de cualquier persona con sentido común, los abogados de Diego y Mariana rechazaron la propuesta de forma tajante.
El abogado de Mariana tomó la palabra con aires de suficiencia para exigir que se pagara absolutamente todo el dinero reclamado al contado y de golpe. ¿Al contado? ¿De dónde rayos querían que sacara miles de dólares y me habían quitado hasta la última silla de la sala de mi departamento? Me pareció una exigencia desalmada, cruel y totalmente fuera de la realidad económica que atravesaba por culpa de su persecución. Esa negativa rotunda demostraba que no les interesaba recuperar su dinero, sino verme destruida, humillada y tirada en la miseria más absoluta. En ese preciso instante perdí los estribos y les grité en plena sala de audiencias que eran unos desalmados sin un gramo de empatía humana ni cristiana. El juez me llamó la atención severamente con voz de trueno, amenazándome con dictar prisión preventiva inmediata si no guardaba silencio y compostura procesal. Tuve que morder el labio con rabia contenida, tragándome las lágrimas de impotencia ante tanta injusticia institucional y tanta maldad concentrada en 3 personas. ¿Cómo era posible que la ley protegiera a unos extorsionadores emocionales que exigían imposibles financieros a una mujer honesta y trabajadora? Salí del juzgado sintiendo unas ganas irrefrenables de mandar a volar todo el maldito sistema judicial a la mierda. Al llegar a mi departamento vacío, sin muebles donde sentarme, la realidad me aplastó el pecho con una fuerza insoportable que me dejó sin respiración. Las paredes blancas reflejaban mi soledad absoluta y el fracaso rotundo de una estrategia que en su momento me parecía brillante y segura. Me senté en el suelo frío de la sala, abrazando mis rodillas y maldiciendo la hora en que se me ocurrió aceptar al maldito Diego en Facebook. Si tan solo hubiera ignorado su mensaje empalagoso en lugar de responderle con mi característico sarcasmo, nada de esto estaría pasando ahora mismo. Pero mi orgullo me traicionó, empujándome a cometer el error fatal de dejar una huella escrita imborrable en el chat de un resentido. Los días siguientes fueron una lenta agonía de supervivencia, durmiendo sobre un colchón viejo tirado en el suelo y comiendo lo mínimo indispensable para no desmayarme. Mis excompañeros de trabajo, al enterarse por los noticieros locales de mi situación, me bloquearon de todas las redes sociales para no asociarse con mi escándalo. La hipocresía social no conoce límites cuando las papas queman y la gente prefiere huir antes que tenderle una mano a una persona en desgracia. Me consumía la rabia al pensar en la facilidad con la que todos me juzgaban sin conocer la tremenda presión económica que me obligó a actuar. Ninguno de esos falsos morales se había visto jamás en la penuria de no tener para pagar la renta a fin de mes. El defensor público me notificó que la fecha para la lectura de sentencia definitiva había sido fijada para el próximo mes sin posibilidad de prórroga. Me advirtió que lo único que podía salvarme de ir a la cárcel por varios años era aceptar un acuerdo de culpabilidad abreviada y reparación integral. ¿Reparación integral con qué dinero, pedazo de inútil, si acabo de vender hasta la última mesa para pagar los peritajes forenses? La desesperación comenzó a nublar mi juicio, convirtiendo mi habitual soberbia en un temblor interno difícil de disimular ante los funcionarios. Estaba atrapada en un callejón sin salida donde cada opción disponible conducía directamente a la destrucción total de mi porvenir. Reflexioné largamente sobre cómo mi vida había dado un vuelco tan dramático en cuestión de pocos meses, pasando de la abundancia virtual a la miseria terrenal. Pero incluso en el fondo de ese abismo, mi mente se negaba a admitir que yo fuera la única responsable de este desastroso final anunciado. La culpa era de la sociedad corrupta, de la economía fallida, del descarado de Diego y de la oportunista de Mariana por ensañarse conmigo. Nadie quiso entender que mis intenciones iniciales eran meramente comerciales y que la violencia provino enteramente de su intolerancia y rechazo. La injusticia humana campeaba a sus anchas mientras yo pagaba los platos rotos de un sistema judicial diseñado para pisotear a los audaces. Comencé a buscar desesperadamente algún trabajito informal que me permitiera ganar unas cuantas monedas sin que me pidieran antecedentes penales ni referencias laborales vigentes. El mercado laboral al que tanto había despreciado meses atrás ahora me cerraba las puertas en las narices con la misma altivez que yo antes criticaba. Nadie quería contratar a una mujer con un proceso penal abierto por estafa cibernética y usurpación de identidad circulando en Google. La ironía de la vida me devolvía el golpe multiplicado por 1000, obligándome a mendigar las migajas que antes despreciaba con tanta suficiencia. Mi orgullo se retorcía de dolor al tener que aceptar la cruda realidad de mi nuevo estatus social como paria urbana. Me preparé mentalmente para enfrentar la audiencia final de sentencia, decidida a mantener la cabeza en alto aunque el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. No iba a darles el gusto a Diego y a Mariana de verme suplicando clemencia de rodillas en medio de la sala de audiencias judiciales. Mi espíritu seguía siendo el de una mujer superior, aunque ahora tuviera que dormir en el suelo y contar monedas para comprar pan duro. La sentencia marcaría el fin de una etapa, pero jamás lograría apagar la chispa de resentimiento y desprecio que sentía hacia mis juzgadores. Estaba lista para recibir el golpe final de un destino injusto que se empeñaba en castigar la inteligencia y la libre iniciativa. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: ofrecer pagar una estafa probada en cuotas de risa durante 5 largos años es lo más delirante y cara dura que he leído en mi vida.
Menos mal que los abogados de Diego y Mariana las mandaron a volar de inmediato sin tocarse el corazón. Se merecían que las cuotas fueran de 10 centavos al mes, qué joya de caradura estás hecha. Respuesta de la OPE, son unos malditos desalmados sin un gramo de empatía ni solidaridad humana que solo buscan venganza a costa de la miseria ajena. Yo les ofrecí una salida lógica y estructurada para cumplir con los pagos de forma cómoda, pero prefirieron actuar como buitres sedientos de sangre. Ojalá la vida les cobre algún día esta crueldad tan innecesaria. Usuario Anónimo 2 dice, vender tus propios muebles hasta quedarte con el piso vacío solo para pagar peritajes de tus delitos informáticos. Esto ya supera cualquier ficción y roza el arte moderno de la autodestrucción por pura soberbia. Si esto no es bad, tienes un talento olímpico para arruinarte la vida tú solita paso a paso. Respuesta de la OPE, cierra esa maldita boca si no sabes lo que es enfrentarse a un sistema corrupto que te roba hasta el último centavo con total impunidad. La vida es sumamente injusta con la gente inteligente que intenta destacar por encima de la mediocridad general. Ya quisiera ver tu cara de payaso cuando te toque sufrir la mitad de lo que yo he aguantado. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 1 año y 3 meses desde la última actualización y el veredicto final del Tribunal Penal selló mi destino de la forma más trágica posible. Los jueces me condenaron formalmente a 3 años de prisión suspendida bajo un régimen de presentación periódica y comparecencia obligatoria ante el juzgado. Además, la sentencia me obligó a devolver todo el dinero defraudado con sus respectivos intereses acumulados y pagar una jugosa indemnización a Mariana. Entre multas, costas procesales y reparaciones económicas, la deuda total ascendía a la friolera de casi $10.000 imposibles de pagar. Salí de la sala de juicios con el alma rota y la certeza absoluta de que la justicia en este país es un chiste macabro. Con antecedentes penales registrados oficialmente en el sistema policial, todas las puertas del mercado laboral formal se cerraron de golpe en mis narices. Cada vez que postulaba a una vacante administrativa o docente, el certificado de antecedentes sin tachas era exigido como un requisito inquebrantable e imposible de cumplir. La sociedad me había convertido en una paria oficial, castigándome de por vida por un simple malentendido de chat que se salió de madre. Era totalmente absurdo que un error de juventud o de perspectiva comercial destruyera mi porvenir profesional de una manera tan despiadada y permanente. Nadie estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad a una mujer brillante solo por culpa del rencor de Diego y Mariana. Para poder sobrevivir al día a día y juntar para mal comer, ahora sobrevivo haciendo labores de limpieza por horas en turnos nocturnos y clandestinos. Me toca fregar pisos sucios y limpiar baños ajenos en locales comerciales mal iluminados mientras la ciudad duerme plácidamente bajo la fría madrugada. La mayor parte de mi misera paga quincenal es retenida y embargada automáticamente por el juzgado para abonarla a la deuda de $10.000. Es una humillación constante ver cómo el fruto de mi cansancio físico nocturno se esfuma en pagarle los caprichos a los abogados de mis verdugos. La ironía del destino me golpea el rostro cada vez que recojo la basura de oficinas donde otros ganan fortunas sin hacer nada útil. Todas las madrugadas me toca viajar de regreso a mi pequeña y fría habitación en transporte público, completamente hecha polvo y contando monedas en la palma de la mano. Los autobuses van repletos de gente malhumorada y cansada que me empuja sin miramientos, recordándome constantemente el abismo al que me empujó la maldad ajena. Extraño profundamente la comodidad de mi antigua vida, el calor de mi departamento amueblado y la facilidad con la que resolvía mis gastos diarios. Sin embargo, en medio de este cansancio físico y mental insoportable, mi mente seguía rechazando la idea de ser la única culpable del desastre. Yo solo había querido aprovechar una oportunidad en un mundo donde los débiles son devorados por los tiburones corporativos y burocráticos. A veces, mientras lavo los platos acumulados en el fregadero comunitario de la pensión donde alquilo una esquina, intento procesar la magnitud de mi caída financiera. ¿Cómo fue posible que una mente tan lúcida y preparada terminara reducida a esta patética rutina de empleada doméstica nocturna y deudora estatal? La respuesta que encontraba en mi interior siempre oscilaba entre la autocompasión más profunda y un rencor latente hacia la sociedad ignorante. Mi disonancia cognitiva era evidente, pues por un lado reconocía que mi soberbia al confesarle la verdad a Diego desencadenó el cataclismo, pero por el otro, seguía convencida de que la reacción judicial fue un exceso misógino desproporcionado diseñado para castigar el éxito femenino independiente. Las secuelas físicas de este régimen de esclavitud nocturna comenzaron a pasarle factura a mi salud, con dolores crónicos de espalda y migrañas constantes. Ya no quedaba nada de la mujer altiva y segura de sí misma que diseñaba estrategias digitales desde la comodidad de su ordenador portátil. Ahora solo era una sombra cansada que evitaba mirar a los ojos a la gente en la calle por temor a ser reconocida y señalada. La gente en la banqueta caminaba con prisa, ignorando por completo el sufrimiento silencioso de una persona que lo había perdido absolutamente todo.
Me preguntaba si algún día el peso de esta condena perpetua desaparecería de mis hombros para dejarme respirar con absoluta tranquilidad. Recibí una notificación del juzgado recordándome que el retraso en el pago de la cuota mensual de indemnización activaría de inmediato la orden de prisión efectiva. El pánico me recorrió la columna vertebral, obligándome a trabajar dobles turnos de limpieza en oficinas donde el polvo y los químicos me destrozaban las manos. Contar cada moneda en la oscuridad de mi cama se convirtió en una obsesión macabra que me robaba las pocas horas de sueño reparador. ¿De verdad merecía este castigo tan desproporcionado solo por haberle abierto los ojos a un infeliz que no sabía aceptar un rechazo virtual? La disonancia en mi cabeza era ensordecedora, oscilando entre la culpa culposa y la indignación perpetua hacia mis jueces implacables. A veces, en los momentos de mayor lucidez nocturna, por fin entendía a la mala y con lágrimas amargas que mi soberbia e indolencia ante un mensaje inocente terminaron destruyendo mi propio porvenir. Si tan solo hubiera tenido la decencia de ignorar el saludo de Diego en lugar de presumir mi superioridad moral, hoy mi vida sería otra muy distinta. Mi arrogancia y mi desprecio absoluto por los límites ajenos fueron las auténticas bombas de tiempo que dinamitaron mis proyectos profesionales y personales. Lo reconocía con amargura en el fondo de mi conciencia, aunque mi orgullo herido intentara disfrazarlo de mala suerte y crueldad sistémica. El precio de la soberbia se pagaba caro, y yo lo estaba abonando con intereses usurarios cada maldita noche de mi vida. Los pocos conocidos que aún me cruzaban por la calle volteaban la cara hacia otro lado fingiendo demencia para no tener que saludar a una exconvicta endeudada. Esa fría indiferencia social dolía más que los propios turnos de limpieza nocturna y los embargos salariales ejecutados puntualmente por el Tribunal Penal. La soledad se convirtió en mi compañera inseparable de cuarto, recordándome cada segundo que había quedado completamente sola e indefensa frente a la intemperie. Ya no me quedaban fuerzas para reclamar ni para exigir disculpas a un mundo que me había marginado sin piedad ni compasión alguna. Mi mundo se había achicado a las dimensiones de una habitación de pensión barata y a una cubeta de agua con detergente. Sin embargo, incluso en medio de esta ruina absoluta y de la aceptación parcial de mis errores garrafales, una chispa de amargura seguía viva en mi pecho. No podía perdonar del todo la hazaña con la que Diego y Mariana habían movido los hilos para sepultar mi juventud bajo una montaña de deudas legales. Ellos disfrutaban de su libertad y de sus vidas intactas mientras yo me destrozaba las manos limpiando pisos ajenos por monedas mal pagadas. La vida era profundamente injusta, y aunque entendía que mi soberbia me traicionó, el castigo recibido superaba con creces cualquier falta cometida. Era una victoria pírrica para mis verdugos, pero una derrota perpetua para mi espíritu indomable que se negaba a doblegarse del todo. El reloj de la pared marcó las 3 de la mañana mientras terminaba de secar los azulejos de un baño público con un trapo viejo y desgastado por el uso. Miré mi reflejo cansado en el espejo empañado del lavabo, reconociendo apenas los rasgos de la mujer ambiciosa que un día creyó dominar el mundo digital. Me dolía cada músculo del cuerpo y la billetera seguía vacía, recordándome que la deuda con Mariana y el tribunal aún tardaría años en extinguirse. Suspiré profundamente, tragándome el nudo en la garganta y preparándome para la caminata matutina hacia la parada del autobús abarrotado de gente. El ciclo de mi caída estaba completo, dejándome varada en el fondo del abismo con la amarga lección aprendida a la fuerza. Me puse el abrigo viejo, tomé mi balde con detergente y salí a la fría noche urbana dispuesta a afrontar otro día más de penurias y anonimato forzoso. Ya no quedaban expectativas de grandeza ni sueños de riqueza fácil en mi mente atormentada por los recuerdos de un pasado que no volvería jamás. La soberbia que un día me hizo creer intocable había sido reemplazada por una resignación amarga, teñida de disonancia y dolor persistente. Aprendí, de la manera más cruel y demoledora posible, que las acciones tienen consecuencias inevitables y que el orgullo es el peor consejero del mundo. Con la frente disminuida y el alma marcada por las cicatrices del karma, continué mi camino hacia la oscuridad de la madrugada.